Hey, Brandon, David, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Samuelito? Bien, pues. Vamos a Gracias. iniciar. Jonás, listo. Somos ya 15 participantes, así que son las 17 horas y 1 minuto. Vamos a iniciar. Vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir una clase en esta hora. Gracias porque has puesto mecanismos muy sabios para que podamos adaptarnos a situaciones difíciles, que sin las cuales nuestra vida sería imposible. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos acompañas, nos cuidas y proteges. Bendícenos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en nuestros 5 minutos comentar una noticia de actualidad, ¿no? Ustedes saben que en este momento hay una guerra en Israel que se ha iniciado el sábado, el día de ayer. eh, Se inició, digamos, un ataque de, del grupo Hamas. Para tener una idea del grupo Hamas, es un grupo eh, terrorista que tiene bajo su control la zona de Gaza, ¿no? Alguna vez estuve a 10 kilómetros de la zona de Gaza, y desde el año 2005, 2007, ellos, entre comillas, ganaron elecciones y siguiendo el modelo que toda ideología dictatorial tiene, es salvo el poder, el resto es ilusión. Tomaron el poder y nunca lo dejaron, pero su existencia tiene un solo objetivo primario, ¿no? Destruir a Israel, desaparecerlo del mapa. Hay una gran disputa territorial en esa zona que me costaría mucho tiempo explicarlo, eh, donde se disputan el territorio tanto árabes como judíos en la tierra de Palestina. Sucede que en el año de 1948, 47 creo fue, la ONU, al ver estos conflictos, dijo, ¿sabe qué? Vamos a crear dos estados, el estado de Israel y el estado de Palestina, cada uno con una determinada zona territorial. Pero los palestinos no aceptaron la existencia de Israel y dijeron que ellos tenían que ser solo ellos. Y ahí se empezó la guerra de los 7 días, hubo una serie de conflictos, toda esa zona está llena de conflictos. En el año 67, creo, hubo la guerra de los 7 días, Israel contra Siria, Líbano y Egipto, que habían atacado en un día de Yom Kippur, justo como el día del sábado, un día de Yom Kippur, el día del perdón, un día sagrado para el pueblo judío. Atacaron de los tres lados y en 7 días Israel tomó control y dominó a los tres países, eh, reduciendo, digamos, la influencia de los grupos palestinos a la zona de Gaza y a la zona de Cisjordania. Y ahora, pues, la zona de Gaza atacó a civiles, muchos civiles, realmente lamentable, eh, que no tenían ningún, y es más, hasta turistas, ¿no? Y el día de ayer, el presidente de Israel, Netanyahu, ha prometido, pues, lamentablemente, una venganza muy severa, que ya se está ejecutando. Es una pelea de David contra Goliat, ¿no? Gaza es un pueblo chiquito,
pequeño, 10 kilómetros por 30 kilómetros en promedio, donde hay 1,5 millones de habitantes. Eh, es un conflicto que puede traer mucha cola porque pueden entrar a defender a los árabes, como es lógico, Egipto, Siria, Jordania, más adelante Irán. Si entra Irán, entra Estados Unidos. Si entra Estados Unidos, entra Rusia. Si entra Rusia, entra China. Se inicia una cascada, ¿no? Eh, Ojalá que se pueda llegar pronto a una paz en una zona tan convulsionada. Y los cristianos no tomamos partido, oramos por la paz de ambos pueblos, tanto por los civiles de Israel como de Palestina. El Perú, el Perú, por extraño que parezca, gente supranacional, es posible que empiece a generar focos de tensión en diferentes partes del mundo. Los traficantes de armas están empeñosos en generar focos de conflicto por todo lado. El más caliente era Medio Oriente, primero Ucrania, como se está muriendo, han activado el foco de Medio Oriente. No sería raro que se active el foco de Taiwán con China, que está también bastante caliente, o el foco de Japón-China, que tienen disputas territoriales en una parte. Y en Latinoamérica, pues todavía está vigente a veces problemas territoriales históricos, en Perú, Chile, Ecuador, ¿no? Bolivia, que tranquilamente pueden ser activados por agitadores armamentistas. Ojalá que no ocurra, pero la Biblia dice que habrá peleas reino contra reino, convulsión social, y esto solo es principio de dolores. Ojalá que la paz llegue pronto. Bueno, jóvenes, ahora sí vamos a empezar. Vamos a grabar un ratito para que puedan de repente Recording in progress. acceder. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Los que quieran hacer preguntas pueden interrumpir en cualquier momento, sea por el chat o si no, abrir sus micrófonos y hacer las preguntas respectivas. Muy bien. Jóvenes, nos toca hacer una clase corta porque ya algo hemos estado hablando en las clases anteriores. Vamos a hablar un poco acerca de un mecanismo presente solamente en el pulmón. Por eso se llama vasoconstricción pulmonar. Es un mecanismo ya reflejo de vasoconstricción y secundario a la hipoxia. Con eso prácticamente ya hemos concluido casi la clase, si es que se logra entender eso. Es decir, zonas del pulmón van a responder con vasoconstricción cuando se encuentran frente a una hipoxia. Entonces, esa es la clase correspondiente al día de hoy. Tal vez recordar, ¿no? Recordar que en ese mecanismo de difusión del oxígeno desde el medio ambiente, ¿ya? Desde el medio ambiente hasta las mitocondrias, ocurre pues una serie de acontecimientos, ¿no? La respiración que me permite captar ese medio ambiente, la membrana alveolo capilar que me permite la difusión, el aparato circulatorio que me permite, ¿no? El transporte de ese oxígeno y más adelante la difusión ya en la respiración interna cerca al sitio donde se van a utilizar el oxígeno y poder generar energía en forma de ATP, que es la utilización de ese oxígeno. Entonces, el oxígeno pasa por una serie de acontecimientos antes de ser
captado desde el medio ambiente, ¿no? Este gráfico nos intenta mostrar ese detalle. Pero ese oxígeno muchas veces es difícil. Hay presencia de privación de oxígeno, conocido como hipoxia, cuando los medios celulares se encuentran frente a concentraciones bajas de oxígeno. Y hay ciertas situaciones que reflejan esa hipoxia. Hay tres ejemplos característicos. Por ejemplo, cuando estamos en la vida intrauterina, eh, vivimos una hipoxia bastante intensa, comparable, según algunos estudiosos, a que si nosotros estuviéramos en el monte Everest. Dicen que el estar en la vida intrauterina es semejante a estar en el pico del Everest, lo cual es un estado de hipoxia. Pero hay enfermedades que por una u otra razón también pueden acompañarse de hipoxia. Enfermedades infecciosas, enfermedades pulmonares, enfermedades circulatorias, que también pueden responder con hipoxias localizadas o hipoxias generalizadas. Otro estado de hipoxia es, por ejemplo, el enfrentarse cada vez más a zonas de gran altitud, ¿no? Tenemos ahí una hipoxia mediada por la altura. Pues a medida que nosotros vamos ascendiendo, pues el aire se va enrareciendo y nos enfrentamos a estados hipóxicos. Entonces, esa serie de acontecimientos hipóxicos, felizmente es evaluado constantemente, es monitorizado permanentemente por nuestro organismo. Tenemos microlaboratorios que están censando permanentemente en diferentes lugares. Y esos sensores o esos laboratorios de oxígeno son pues las células musculares lisas, ¿no? Que tienen ahí sus dispositivos para medir el oxígeno, los cuerpos carotídeos, de la misma manera son sensibles a estados hipóxicos, o células neuroepiteliales dispuestas en diferentes lugares que pueden medir las concentraciones de oxígeno y generar alguna respuesta para poder corregir ese estado hipóxico. Así, en el pulmón existe un mecanismo para corregir la hipoxia, y esa es nuestra materia de estudio esta tarde. No es reciente, ¿no? Es algo que se viene estudiando ya hace muchos años, y básicamente es la respuesta de la circulación pulmonar. Es un mecanismo reflejo, y en esta gráfica se resume todo. Entonces, ¿qué cosa es la vasoconstricción pulmonar hipóxica? Mecanismo reflejo, respuesta vasomotora. ¿De qué vasos? De vasos que están presentes en el pulmón. Por eso es vasoconstricción pulmonar. ¿Ante qué evento van a responder? Ante la hipoxia, ¿ya? Ante la hipoxia. ¿Me permiten un momentito que están llamando de la administración? Vamos a poner... Entonces le decía, es una respuesta refleja de la circulación pulmonar cuando está frente a una hipoxia. ¿Cuál es el objetivo de esa respuesta vasomotora? Redistribuir el flujo, ¿no? Cuando nosotros estuvimos hablando, por ejemplo, de la relación BQ, ¿no? Relación BQ, relación ventilo-perfusión, habíamos mencionado que debería existir siempre una relación ideal, ¿no? Una relación no tóxica entre la ventilación y la perfusión.
y esa relación era más o menos equivalente a 1. Los textos dicen, para ser exactos, 0,8. Pero, ¿qué ocurre? Cuando el vaso sanguíneo, ¿no? Cuando el capilar está frente al alveolo, pero este alveolo no tiene oxígeno por diversas circunstancias. Puede ser porque está con edema, con sangrado, con líquido, colapsado, telectesiado, por diferentes razones. El capilar está frente a un alveolo disfuncional, entonces está frente a una hipoxia. Entonces, cuando está frente a un alveolo hipóxico, no tiene sentido que pase sangre frente a ese alveolo. No hay ningún sentido. Entonces, lo que hace el mecanismo reflejo es, como no hay oxígeno, entonces también que pase la menor cantidad de sangre, que exista vasoconstricción para que esa sangre regrese y se redistribuya. Por eso el objetivo es redistribución del flujo y se dirija a otras zonas donde exista una buena relación BQ, a zonas donde exista una mejor capacidad ventilatoria. Señores, y eso es toda la clase de esta tarde, entender ese mecanismo de vasoconstricción pulmonar hipóxica. Ahora, ¿cuál es el detalle en todo esto? Que la hipoxia muchas veces puede ser hipoxias localizadas o hipoxias globales. Por lo tanto, el pulmón puede reaccionar de forma local o puede reaccionar también de forma un poco global. ¿En qué casos hay respuesta localizada? Por ejemplo, cuando una zona del pulmón está colapsada, tiene atelectasia, o una zona del pulmón está con neumonía. Entonces, solo esa parte va a responder con vasoconstricción, mientras que en el resto probablemente puede existir hasta vasodilatación para recibir ese flujo que no está circulando por las zonas atelectasiadas. Cuando la hipoxia es global, ¿no? Es global, ocurre, por ejemplo, en apnea del sueño o en altitud, entonces los mecanismos también pueden ser mayores. Así que tenemos, ¿no? Esas dos condiciones de hipoxia que pueden presentarse. Y aquí tenemos un ejemplo. En este lado izquierdo, ¿ya? Estamos viendo una relación BQ, una relación ventilo-perfusión normal, ¿no? Aquí tenemos 12 alveolos, ¿ya? Cada uno recibe por el tronco, por ejemplo, un flujo de 5 litros, y esto se divide en 2,5 litros para cada uno, y en cada alveolo también está llegando 2,5 litros de volumen de aire, y la relación BQ viene a ser 1. Ahí está, relación BQ 1, una relación chévere, una relación buena, que va a permitir un buen intercambio de gases en la relación ventilo-perfusión que tiene esa relación BQ tendiente a 1. Eso va a significar entonces pues que mi contenido de oxígeno sea óptimo, mi saturación de oxígeno pueda ser óptima, mi presión de arterial de oxígeno también sea óptima. Pero ¿qué va a ocurrir en el lado derecho? Cuando por alguna circunstancia, por ejemplo, en el alveolo número 1 se obstruye, se tapa, se colapsa, no llega aire, no llega oxígeno, entonces pues eh, eh, ese volumen sanguíneo que está viniendo hacia el alveolo no tiene sentido porque va a pasar por un alveolo que no va a dar oxígeno. Por lo tanto, ustedes ven que ese capilar se adelgaza, se vasoconstriñe. Hay vasoconstricción y el flujo se va a desviar hacia el otro alveolo, aumentando la capilaridad para el alveolo que tiene ventilación. Si nosotros vemos, ¿no? Si nosotros vemos aquí, en este alveolo, en el alveolo 1 de la derecha, la relación BQ se va a alterar. Como hay cero, ¿ya? Hay cero de ventilación, entonces mi relación BQ va a ser también cero.
pero en el otro lado aumenta el flujo porque recibe el flujo del alveolo o del capilar número 1. El flujo que estaba a 2,5 litros, por decir, sube a 4 litros. Entonces mi relación BQ aumenta de 1 a 1,25 con la idea de compensar la relación BQ del otro lado. Si es que no existiera este mecanismo, realmente todo el volumen sanguíneo se iría por el alveolo 1 y pasaría sangre sin oxigenada, sin oxigenación, y me bajaría el contenido de oxígeno, me bajaría la saturación y me bajaría la presión arterial de oxígeno. Con este mecanismo, al menos un poco que se intenta paliar la situación, ¿no? Para reemplazar y compensar los efectos de esa vasoconstricción. Bueno, esto solamente se fue para ver que la diferencia de capilaridades, ¿no? En ciertas aves que atraviesan volando eh, el monte, los montes Himalayas, que están por encima de los 8.000 metros. ¿Se imaginan ustedes respirar aire por encima de ese monte, hacer esfuerzo muscular intenso como es volar y permanecer muchas horas en ese trabajo eh, a bajas presiones? Tremendo, ¿no? Algunas aves logran eso y esto realmente es maravilloso. Bueno, ¿y cuál es el elemento que reacciona ante esta hipoxia? Se intentó identificar si es que realmente era la célula muscular, ¿no? Lisa, o si era el endotelio presente en las arterias. Así que se hizo una, eh, una experimentación que vamos a explicar más adelante, ¿ya? Para poder identificar dónde se encuentran los sensores, ¿ya? Los sensores para detectar esta hipoxia que genera esta respuesta de vasoconstricción. Algo que nosotros también debemos recordar, que las hipoxias agudas y crónicas tienen respuestas diferentes. La hipoxia aguda, o sea, transitoria, momentánea, va a responder con vasoconstricción, pero la hipoxia crónica va a responder con remodelación. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Que la vasoconstricción es un proceso funcional que se revierte fácilmente porque lo que está contraído luego se relaja, pero la remodelación implica alteración estructural. No solamente hay contracción, sino que empiezan a llegar alrededor del vaso sanguíneo moléculas de adhesión, células que empiezan a proliferar, tejido conjuntivo que genera alteración anatómica. La hipoxia aguda genera alteración funcional. La hipoxia crónica genera alteración anatómica estructural. Y eso es tremendamente importante porque los pacientes, por ejemplo, que están expuestos de manera crónica a hipoxia, van a desencadenarse en el pulmón con hipertensión pulmonar, que es el engrosamiento de las arterias pulmonares y a elevar la presión en la arteria pulmonar. ¿Y cuál es el efecto de la hipertensión pulmonar, jóvenes? ¿Mm? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la circulación la circulación pulmonar tenía una característica? ¿Cuál era esa característica? Ahí está, chat y teléfono o audios abiertos. Vamos. El intercambio gaseoso. Sí, sí, hay impacto en el intercambio gaseoso, pero algo más sencillo. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la característica de las circulaciones pulmonares a diferencia de las circulaciones sistémicas? No está capacitado para altas tensiones. No soporta altas presiones. Le dije, no aguanta sobrecarga de volumen ni sobrecarga de presión. Entonces, si a través de una hipoxia crónica voy a lograr o voy a provocar que las arterias se engruesen y generen hipertensión pulmonar, eso finalmente va a repercutir en
en el corazón y alterar, digamos, la función del corazón derecho. Entonces, la hipoxia crónica tiene esa consecuencia. Y muchas veces en personas de altura, ¿ya?, que viven en gran altitud, que están expuestos a hipoxia crónica, la incidencia de hipertensión pulmonar es mayor que a nivel de la costa. Y ahí tenemos una razón. Y una segunda razón es que muchas minas existen en altura. Entonces, si ustedes mezclan hipoxia más efecto del trabajo en minería, pues es lógico que la hipertensión pulmonar se incremente. Hay muchos mecanismos para explicar, vamos a repetir varios otros, pero lo concreto es que cuando los, eh, las células, las células endoteliales, ¿ya? Las células endoteliales se enfrentan a procesos hipóxicos, hay mecanismos que van a generar especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Especies reactivas, y estas especies reactivas de oxígeno finalmente van a inducir la promoción de genes, la síntesis de proteínas que van a favorecer eh, el crecimiento, ¿ya? El crecimiento de fibras musculares que posteriormente van a generar pues mayor actividad contráctil y mayor remodelación en las estructuras vasculares. Aquí otro mecanismo. Cualquier mecanismo que nosotros encontremos sobre vasoconstricción pulmonar hipóxica es que la hipoxia aguda o la hipoxia crónica va a generar modificaciones en los canales a nivel de membrana, pero el resultado intracelular va a ser la gran liberación de calcio, ¿no? Desde el retículo sarcoplásmico. Esta liberación de calcio finalmente va a actuar sobre la actina miosina, generando pues mayor actividad contráctil y por tanto también presencia de fenómenos de vasoconstricción. Entonces, otro mecanismo es la presencia pues de especies reactivas de oxígeno. Y es que también el organismo tiene sensores, no solamente para el oxígeno, sino para las especies reactivas de oxígeno. Y me van a detectar caídas de oxígeno, me van a detectar, digamos, presencia de estas especies reactivas de oxígeno que van a inducir a la actividad contráctil. Les decía pues que cuando se intenta encontrar la explicación de dónde está la causa para esta respuesta contráctil, unos decían que era el endotelio y otros decían que era la fibra muscular. Entonces se hizo una experimentación, se hizo cultivos celulares de células musculares lisas de cortes de arterias pulmonares, y en unas se dejó con endotelio y otras sin endotelio, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en el lado izquierdo, tenemos un corte con presencia de endotelio, célula muscular y su tejido conectivo. Entonces, cuando a este cultivo se le expone a una hipoxia, hay dos tipos de respuesta. Una primera respuesta intensa, una primera fase, y luego una respuesta sostenida, ¿no? Sostenida, contráctil, un poco más lenta, pero cada vez en crecimiento. Entonces, dos fases para la respuesta contráctil antihipoxia cuando nos encontramos con estas células que tienen endotelio y célula muscular. Pero cuando se hace la experimentación de este tejido desprovisto de endotelio y solamente con célula muscular, entonces se encuentra solo la primera fase y la segunda fase ya no se mantiene. Eso implica pues que la primera fase de respuesta contráctil es de responsabilidad del músculo liso de los capilares o de las arterias pulmonares. Pero la segunda fase del mantenimiento contráctil es responsabilidad fundamentalmente del endotelio. Y ahí es donde entra a tallar. El endotelio sintetiza una de las hormonas que tiene más capacidad contráctil del organismo. ¿Cuál es esa hormona? Endotelina. Endotelina. Las endotelinas. Las endotelinas,
a nivel pulmonar me van a generar esa capacidad contráctil y va a ser responsable también de esa fase 2 de respuesta ante la hipoxia. Eh, para entender un poco estos mecanismos que permiten la generación de especies reactivas de oxígeno, solamente recordar pues que a nivel mitocondrial existen los complejos transportadores de electrones, que generalmente son 4, y habitualmente las especies reactivas de oxígeno se van a producir básicamente a través del complejo 1 y 3, ¿no? Y estos complejos o estas especies reactivas de oxígeno también de la misma manera, ¿ya? Van a desencadenar liberación de calcio, ¿ya? Liberación de calcio desde los retículos sarcoplásmicos y estos activar los mecanismos contráctiles en las células musculares lisas. Entonces, igual siempre llegamos al factor común que es liberación de calcio intracelular para poder actuar a nivel de actina, miosina. Ahora, estas especies reactivas de oxígeno no son exclusividad del músculo liso pulmonar. Solamente para mencionar que pueden ser sintetizados en los macrófagos alveolares, pueden ser sintetizados en las mitocondrias, pueden ser sintetizados por activación de diferentes sustancias y entender que estas especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Son las responsables de la respuesta aguda y crónica que estuvimos mencionando. Cuando hay estados hipóxicos. Cuando hay estado hipóxico, se produce gran cantidad de especies reactivas de oxígenos por diferentes rutas. El resultado va a ser que cuando solamente es agudo, se va a producir edema, vasoconstricción e inflamación. Pero cuando eso permanece, se va a producir proliferación vascular. ¿Qué significa eso? Crecimiento, modificación, remodelación, alteración anatómica y el resultado, hipertensión pulmonar. Los casos agudos son fácilmente reversibles cuando se quita la causa. Los casos crónicos, cuando quitas la causa, no vas a desaparecer la alteración anatómica. O si es que lo desapareces, va a demorar mucho más tiempo. Es por eso, pues, que hay que tratar de evitar, digamos, efectos nocivos que tiendan a la cronicidad, porque eso generan remodelación, ¿ya? Y uno de los mecanismos que produce remodelación, y no solo en el pulmón, también estos mismos producen remodelación a nivel cardíaco cuando están en estado de insuficiencia, es las especies reactivas de oxígeno. Otro detalle que me permite explicar la vasoconstricción pulmonar hipóxica es la heterogeneidad en el flujo pulmonar. Jóvenes, una respuesta así rápida, por ejemplo, es que cuando por alguna circunstancia una persona está respirando con ventilación unipulmonar, el flujo sanguíneo en ese pulmón que está hipóxico rápidamente se reduce casi hasta la mitad, ¿no? Por la respuesta a la hipoxia. Entonces, algunas veces se ha hecho experimentos poniendo tan solo en decúbito lateral para ver si es que eso también modifica, pero el decúbito lateral no modifica mucho el flujo pulmonar en el pulmón que está en decúbito. Lo cierto, pues, es que la hipoxia, ya, la hipoxia global, ya, siempre va a acompañarse de hipertensión pulmonar. Y un dato interesante, esto es más intenso en la población andina, ¿ya? Ustedes saben que las personas que viven en altitud se encuentran en gran porcentaje en los Andes y también en los Himalayas. Pero cosa curiosa, ¿cuál sería en promedio la la cantidad de hemoglobina en un andino? A ver, 18%. Por ahí. 18, 18 puede ser. Otro, 20, 17, 16, 17. 7, yo he encontrado hasta 25, 28.
ya, en algunas personas. ¿Y cuál sería la hemoglobina en los Himalayas? En los tibetanos, que también viven a la misma altura. ¿Ah? ¿Cuál sería la hemoglobina de los tibetanos, de los Himalayas, que están también a la misma altura o a zonas más altas incluso, porque ellos tienen hasta 8.000 y aquí en los Andes tenemos solo hasta 6.000 y tantos? ¿Ah? Lo mismo, maestro, 20, 22. 20 a 22, lo mismo. Por lógica parecería lo mismo, pero ¿saben qué? El incremento de hemoglobina y la hipertensión pulmonar es casi más evidenciable en los andinos, mientras que los tibetanos no incrementan mucho su hemoglobina, están con 13, 14, a veces hasta 12, eh, porque la respuesta que ellos han desarrollado frente a la hipoxia no es tanto un incremento de la hipertensión pulmonar, sino han mejorado su eficiencia enzimática oxigenatoria. O sea, las enzimas que utilizan el oxígeno son mucho más eficientes y por lo tanto no necesitan incrementar mucho su hemoglobina. Eso se ha encontrado, pues, a diferencia fundamental entre los andinos y los tibetanos. Bueno, nuevamente, la hipoxia va a generar una serie de mecanismos moleculares que posteriormente, pues, van a terminar con liberación de calcio, actividad contráctil y, por tanto, fenómenos de remodelación o de vasoconstricción. Igual, otro mecanismo para intentar explicar, pero nuevamente igual. Alteraciones a nivel de membrana, sea por hipótesis de óxido reducción o por generación de cascadas moleculares, pero el resultado final es la presencia de calcio incrementado y que genera contracción muscular sostenida. Bueno, nosotros en el Perú tenemos mucha exposición a la altitud, ¿ya? Aquí, digamos, llegando al pico que los mostré en la lámina inicial, si nosotros vemos acá, ¿no? Aquí, ya, este es el nevado de Sirishanka, sur y norte, y la foto que les muestro es cuando ya estamos aquí en las bases de este nevado, ¿no? Entonces, ahora en esta fotito ya nos encontramos ya llegando a ese pico, ahí ven ustedes, ya entrando eh, a ese pequeño valle sobre los 4.000 que va a empezar a rodearse, ¿no? Todo ese circuito de trekking que nos permite ver imponentes paisajes, ¿no? Los que puedan hagan un viajecito, Huaranga puede ser ahí su guía, ¿ya? Huaranga es de esa zona. Él es guía de alta montaña, creo, así que ahí pueden hacer su trekking por el circuito de Huayhuas y gozar de estos paisajes hermosos y disfrutar de un desayuno de truchas. Jóvenes, es la clase de hoy día, una clase corta, ¿no? Sería Eh, bueno ir en un grupo, doctor, entre claro, todos. ahí invítale a Guaranga. Gustavo, una Claro. pregunta. Doctor, tenía tres. Con respecto a la capacidad que puede aguantar el pulmón como usted había mencionado antes, si es que una zona tiene menos ventilación, se va a adaptar a otra donde tiene ya buena ventilación. ¿Hasta qué punto sería el límite? Por ejemplo, hay personas que se les quitan lóbulos que tiene el pulmón y no sé si por quitar tenga que mejorar la perfusión en otro lóbulo, la presión no incrementará tanto ahí como para que llegue a un colapso. ¿Hasta O cuánto? se Jóvenes, mira, maneja. Por ejemplo, usted la respuesta siempre correcta es depende, ¿ya? Depende de muchos factores. Depende de su estado funcional, depende si tiene comorbilidad, depende si ese proceso adaptativo es brusco o es progresivo.
pero como les dije al inicio, el pulmón es muy noble, tiene amplia capacidad de reserva, pero lo que no tiene reserva es la parte cardiovascular que necesita ser entrenada. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que me van a decir si hay o no adaptación? El estado ácido-base me va a hablar también el AGA, la saturación, la presión parcial de oxígeno, que son indicadores de cómo se está adaptando el estado de mi pulmón frente a estados también así de injuria, que puede significar alteraciones ventilatorias o de perfusión. Gracias, doctor. Y también tenía otra. Con respecto a los pobladores andinos y los ¿Qué? tibetanos que ha mencionado, con Ah, ya, respecto sí. a la población andina y los tibetanos, ¿la diferencia en que había de ellos es temas genéticos o temas de adaptación al ambiente? Bueno, los dos. De hecho que la exposición a las grandes alturas, mm, si es que lo miramos desde el enfoque evolutivo, es relativamente reciente para el ser humano. Si es que yo fuera evolucionista, diría, pues la presencia en en las alturas del ser humano, para los millones de años que dicen que se necesita para que haya los saltos genéticos o las variaciones genéticas, pues realmente la presencia en las grandes alturas no va más allá de los 3.000 o 3.500 años. Entonces, en ese periodo ya se ha generado eh, cambios genéticos que se transmiten a los descendientes. Por ejemplo, se ha encontrado que los hijos ya de personas del Ande que nacen en la costa tienen en promedio mayor capacidad vital que los nativos de los llanos. Es decir, si comparamos a un niño de padres costeños y a un niño que también nace en la costa, pero que sus padres han vivido en el Ande, la capacidad vital de ese niño va a ser mayor que del niño descendiente de padres del Ande, va a ser mayor que las de padres costeños. Y ahí, lógicamente, allá hay presencia genética. Y Ya, lógicamente hay mecanismos de adaptación constante, por cierto que sí. Si tú haces un viaje a las alturas, lo primero que vas a modificar va a ser, por ejemplo, tu frecuencia ventilatoria. Y el estado ácido-base se va a volver un poco más alcalino por la hiperventilación que te vas a enfrentar y que te va a durar un promedio de 2 días. Por eso es que si es que alguien quiere hacer deporte, los jugadores que van ahí a jugar, por ejemplo, a Cusco, Juliaca, Cerro de Pasco, en lugar de llegar el mismo día, deberían llegar unos 3 días antes. ¿Para qué? Para superar al menos ese mecanismo adaptativo que genera alcalosis e hiperventilación, que tiene una adaptación a los 3 días en promedio, 48 horas, ya existe adaptación. Pero los mecanismos adaptativos de incremento de glóbulos rojos, si bien es cierto, se da inmediatamente, ¿ya? Aunque el glóbulo rojo empieza a sintetizarse después de más de 2 meses, pero hay glóbulos rojos que salen de los tejidos de reserva, de vaso, de huesos, de hígado, de otras zonas, y son glóbulos rojos que están en proceso todavía de síntesis, pero que inmediatamente ante la necesidad salen a circulación y generan un ligero aumento de hemoglobina cuando ya te expones a la altitud. Oh, gracias, doctor. Y la última, con respecto a los postulados tanto de Redox y Ross, ¿son diferentes o en sí se complementan por la gráfica que había visto antes? Creo que usted abordó más el ¿Qué tema de postulado los dijo? Ross. ¿Puedes repetir? Se Teoría cortó un poquito. las teorías de Redox y Ross, esos postulados, ¿son diferentes o se complementan uno a otro? Porque No, usted no, tocó generalmente claro. son diferentes mecanismos que intentan explicar, pero personalmente creo que se complementan o sea, no hay respuestas separadas en el organismo. Siempre hay respuestas complementarias.
algunas veces un poco más un mecanismo y algunas veces otra, pero ambas sirven para poder explicar estos estados hipóxicos. Ah, ya, muchas gracias. Muchas gracias, César. Listo. Bueno, jóvenes, mañana, ya, mañana, a ver, hacemos una clase que eso sí demora un poco más, ya, vamos a hacer la clase correspondiente a fisiopatología de la disnea, ¿ya? Fisiopatología de la disnea, porque es una clase que quiero adelantar debido a que nuevamente vamos a estar de viaje y con eso estaríamos ya más o menos uniformizados, ¿ya? Listo, entonces buenas tardes para todos y nos estamos viendo. Doctor, Gracias, disculpe doctor. la pregunta. Venga, a ¿Qué ver, a hora ver, se a va a ver. hacer esa clase? Disculpe. A ver, Brandon dice, ¿eso también en el segundo examen del BPH te refieres? No, doctor, la clase que mencionó que vamos a hacer mañana. No, 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 ese es para la tercera. Ah, ya, entonces el examen es hasta BPH. Sí, Ya, y de BPH voy a entrar un poco también en el siguiente examen, no solo el de esta semana, sino de la otra semana. ya, gracias, doctor. Listo. Doctor, disculpe. ¿A qué hora se va a Sí, hacer la clase el día de mañana? en la tarde. ¿También las 3? Um, ¿Hasta qué hora más o menos duraría, doctor? Máximo es hora y media. Entiendo. ¿Y ¿Te podría cruza con ser a algo? las 2? No sé si estarán de acuerdo mis compañeros. O a las 3 está bien. Yo preferiría que fuera a las ¿Virtual? 2. ¿Ah? ¿Va a ser virtual, doctor? Recording stopped. Bueno, a ver, discutan y me dan la hora, ¿ya? No hay Ya, problema. está bien, doctor, no hay problema. Listo.